Gracias por participar, bienvenidos. Quería comenzar introduciéndolos en cuál va a ser nuestra agenda. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Y para iniciar les pido, por favor, que me permitan comentarles algo que me pasó ayer y que creo que tiene que ver con esto de la auditoría. Ayer, a última hora, mi señora me comentó que habíamos hecho unos pagos el año pasado, más o menos a esta altura, desde la cuenta bancaria, y le dije, no, mira, estás equivocada. Nosotros, hablando de esos pagos, le digo, mira, eso no puede ser porque nunca tuvimos ese dinero en ese banco. La solución de esto fue sencilla. Entramos al banco, fuimos a buscar lo que se llama el estado de cuenta y nos dimos cuenta que obviamente la que tenía la razón era ella. Y yo, como siempre, me había olvidado de que eso había ocurrido. ¿A qué viene al lugar esto? Viene al lugar a que lo que estábamos mirando, en última instancia, es el registro de auditoría. Nuestro estado de cuenta de un banco es el que explica cómo tenemos o no tenemos determinada cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria. Bueno, el objetivo de audit es básicamente generar el registro de auditoría que nos permita explicar, bueno, no solo saldos, sino el valor de los atributos en determinado momento del tiempo. Perdón. Antes de iniciar, creo que todos ustedes saben cómo fue que comenzó K2B Tools. Nosotros nos iniciamos como una iniciativa para mejorar o incrementar el costo de desarrollo, reducir el costo de desarrollo, incrementar la productividad, reducir el costo de desarrollo de aplicaciones con GeneXus, tanto a nivel de K2B como de GeneXus Consulting, dos firmas que probablemente ustedes conocen bastante bien. Esas dos firmas, y nosotros en consecuencia, fueron adquiridas en el 2021, por la empresa Constellation Software de Canadá a través de una subsidiaria inglesa que se llama Vesta Software Group. Esto fue una noticia de ese año y creo que es una cosa muy importante para nosotros, o ha sido una cosa muy importante que nos abre un camino muy grande en todo lo que refiere a GeneXus y el desarrollo de aplicaciones, ya que estamos formando parte de una familia mucho más grande y accediendo a mercados mayores. Lo cual nos da muchísima estabilidad y perspectiva futuro. Bien, yendo directamente al tema. ¿Qué es K2B Audit? Como les decía, K2B Audit es una herramienta que nos permite generar el registro de auditoría. ¿El registro de auditoría de qué? De lo que ustedes como desarrolladores definan que es relevante para una aplicación. ¿Para qué se usa ese registro de auditoría? Yo les digo una explicación. En el caso del dinero es bastante sencillo de identificar el problema, identificar el uso. Pero en general se puede usar para prevenir o confirmar la realización de algún tipo de fraude, identificar bugs en el código perfectamente con la traza de auditoría. Nosotros de auditoría de audit podemos ver qué fue lo que hicieron nuestros programas con los datos y explicar qué error hubo y por qué ocurrió. Una cosa también importante, más que nada en las aplicaciones, en los desarrollos de tipo de productos, un RP, no sé, alguna vertical. Todos estos productos comparten una cosa que es el tener mucha parametrización. ¿Qué quiere decir parametrización? Hay una cantidad de datos en la base de datos cuyo valor hace funcionar el sistema de diferentes maneras. El cambio en esos datos explica, ¿sí?, diferentes funciones de la aplicación. Si alguien por error cambia esos valores,
vamos a tener un problema y Audit podría ayudarnos a identificar qué, cuándo, por qué ocurrió esa situación. Y por último, pero no menos importante, la información de cada audit puede ser usada perfectamente para analizar cómo se usa nuestra base de datos, qué son las aplicaciones, qué son las tablas más usadas, menos usadas, los datos más modificados, menos modificados, los momentos del día o del año o de del periodo que entiendan, bueno, para saber qué se cambió. Los principios de diseño de CADOS de Audit fueron muy claros y se mantienen afortunadamente en el tiempo. En primera instancia, queremos que sea muy sencillo de usar. Para que sea muy sencillo de usar, digamos, CADOS de Audit es posible de aplicarlo incluso en bases de conocimiento que ya fueron desarrolladas. Si yo tengo algo que ya fue desarrollado hace muchos años y quiero agregarle auditoría, lo puedo hacer sin el menor inconveniente. Tal es así que es posible incluso hacerlo con aplicaciones que no fueron desarrolladas con GENEXUS. Por otro lado, otro de los pilares del diseño es ser amigable con los administradores de base de datos. Es muy importante, toda la información relacionada con la auditoría afecta de una manera u otra la interacción con la gente de base de datos. Vamos a ver que Audit se integra muy bien con la forma de trabajar que tienen los administradores. El otro pilar es tener la posibilidad de saber quién, cuándo y cómo fue que se realizaron los cambios en la base de datos. Quién y cuándo es bastante sencillo de ver, y el cómo lo vemos en el contexto de una unidad de trabajo lógica, es decir, todos los datos que fueron modificados en una unidad de trabajo lógica sería el cómo. Todo esto afectando lo menos posible la performance y con un consumo de espacio en disco el menor posible. Para tener una idea general, ¿cómo fue planteado? Hay una base de conocimiento, que es la base de conocimiento que se quiere auditar. En esa base de conocimiento, el desarrollador hace definiciones. Esas definiciones son decir qué tablas, qué transacciones, qué objetos, qué atributos de esas transacciones se van a auditar, qué operaciones en esas transacciones se van a auditar, con qué condiciones. Es decir, cada uno define cómo es que quiere, qué y cómo quiere auditar las cosas. Y Audit se encarga de generar triggers. Esos triggers los genera, se aplican a la base de datos de la aplicación, y esos triggers lo que generan son lo que nosotros llamamos, a partir de esta versión, vamos a llamar como registros activos o live records en inglés, que es básicamente por cada operación en la base de datos en tablas auditadas, se va a generar un registro en una tabla. Esos registros activos se graban en lo que llamamos la base de datos del analizador, no es ni más ni menos que otra base de conocimientos o eventualmente la misma de la aplicación, que tiene información sobre todo el registro de auditoría, ¿no? Todas las cosas que ocurrieron en esta aplicación auditada. Hay un mecanismo que transforma esos registros sin estructura de base de datos, simplemente una estructura que es un XML adentro de un registro, los puede transformar, perdón, los puede procesar, dejándolos en una estructura de base de datos que es mucho más amigable para ser explotada. ¿Ok? Esa es básicamente la estructura, la arquitectura general. Es el producto que explota, ¿sí?, esa base de datos, es lo que nosotros llamamos el Audit Analyzer.
Bien, recién les comenté sobre lo que eran los registros activos. Insisto en que nosotros tenemos como objetivo impactar lo menos posible en la performance de la aplicación. Como consecuencia, hasta la versión actual, el registro de auditoría no era posible de verlo. Para saber qué había pasado en la auditoría, todos esos registros de los que llamábamos registros activos debían ser procesados y transformados para que pudieran ser explotados. En esta versión, lo que se incluyó es la capacidad de explotar los registros antes de que sean procesados. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, tiene ventajas y tiene desventajas. Aquí hay una pequeña tabla que vamos a mirar por arriba, que es, por ejemplo, la disponibilidad de los datos. Y bueno, los registros activos se ven inmediatamente. Yo puedo ver qué es lo que está pasando, inmediatamente qué pasa. Mientras que los registros archivados, que es, digamos, la versión anterior del audit, que se siguen manteniendo, hay que hacer un proceso para que eso sea visible. El análisis la performance del análisis básico es razonable para los registros activos, es muy alta para el resto. La posibilidad y performance de un análisis más profundo es realmente, yo acá puse casi mala en los activos y es muy buena en los archivados. La posibilidad que tienen ustedes de extender las consultas a las que a ustedes les resulten importantes es extremadamente difícil para los registros activos y muy sencilla para los archivados. Los requerimientos de almacenamiento de los registros activos son levemente más altos que los de los archivados. Y una cosa que no es menor en la vida de una aplicación es que los registros archivados no están soportando, no soportaron nunca en realidad, el renombre de atributos y en los archivados. Si ustedes van a ver, digamos, si ustedes hacen una línea de tiempo y hay un proceso de renombrado de un atributo, en los registros, si la miran en los registros activos, van a ver que desaparece un atributo y aparece otro. En los registros archivados, si lo que vimos recién se archiva, lo que va a ocurrir es que se van a unificar los dos nombres en el último. Va a haber un solo atributo con una única historia que va a funcionar. ¿Ok? En otras palabras, tenemos una nueva funcionalidad que no excluye lo anterior, es complementaria. Y cada usuario, en cada lugar, se va a definir si eventualmente solo vamos a tener registros activos, solo vamos a tener registros archivados, vamos a tener una combinación, no sé, por decir algo, una vez tenemos registros activos todo el tiempo y cada una semana, 10 días, todas las noches, depende de cada instalación, los vamos archivando. Recuerden que si bien a hoy se llaman registros archivados, estos son los registros que hoy ustedes como usuarios, los que ya son usuarios de Audit, son los registros que están viendo, ¿no? Más allá del nombre, que tratamos de encontrar una forma de identificarlos lo mejor posible. Bueno, K2B Tools suele escuchar mucho la opinión de los usuarios. Y el soporte de DB2 Universal Database es un reflejo de esto. En el último año y algo aparecieron algunos clientes solicitando el soporte de esta nueva base de datos. Y bueno, en poco más de un mes y poco, se implementó, se incluyeron en los test diarios del audit. Y, bueno, lo tenemos disponible para todos ustedes. UTC, soporte de UTC.
Si ustedes recuerdan las versiones viejas de GNexus, no quedaba claro en qué time zone, en qué uso horario se grababa una fecha. No me acuerdo a partir de qué versión, pero a partir de una determinada versión existió la posibilidad de grabarlas en una fecha específica, en una time zone específica, y lo que estaba pasando, o lo que podía pasar, es que si ustedes empezaban a grabar en la base de datos todas sus fechas en UTC, las del audit quedaban corridas. Corridas porque efectivamente se grababan en la fecha, en el time zone del administrador de la base de datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Uruguay, si un registro de auditoría se generaba en este momento, cuando lo miraban en cualquier aplicación generada por GeneXus, lo iban a ver 3 horas adelantado. En esta versión damos la posibilidad de que se grabe en UTC y que ese corrimiento no se dé. No es grave, es más práctico y más fácil de identificar. Una cosa que también nos habían pedido por mucho tiempo es saber entre dos versiones, a medida que vamos trabajando, igual que GeneXus nos genera la reorganización de la base de datos, realizar un análisis de impacto de lo que ocurre entre dos versiones consecutivas del audit. En realidad, en la versión 7 ya se incluyó esta funcionalidad que automáticamente analiza cada vez que se hace un build qué fue lo que cambió y si algo cambió en la definición, tanto en las definiciones relativas específicamente a audit o en la estructura de la base de datos. Por ejemplo, si ustedes cambiaron el tipo de datos de un atributo que es auditado, hay que regenerar todos los triggers de esa tabla. Ese tipo de acciones son las que se hacen automáticamente. En forma adicional, si ustedes tienen lo que ven en el recuadrito abajo es la vista de versiones de GeneXus. Ustedes pueden elegir dos versiones cualesquiera y automáticamente analizar qué impacto hubo entre ellas desde el punto de vista de la auditoría. Eso, ¿qué es lo que genera? Les va a pedir un nombre que se va a usar como nombre de módulo y ahí se va a generar el código, tanto código nativo, ya sea Java o SQL o .NET o Java.NET, tanto eso como los scripts que pueden necesitar para hacer esta reorganización. Mejoras. Nosotros no estábamos soportando los milisegundos. Esto lo mejor que hace es darle más precisión al registro de auditoría. Sabemos exactamente cuándo es que ocurrió la alteración. En las versiones anteriores solo se soportaba hasta el segundo. Ya no es necesario tener drivers 32 bits para ejecutar el script de inicialización. El script de inicialización, para los que no lo saben, es un script que contiene algunos comandos para el DBMS que son requeridos por luego los triggers, funciones, métodos, procedimientos almacenados que se crean en ese momento para que luego sean utilizados por los triggers. Y una mejora que en algunos casos es muy importante en el proceso de archivado. Ya les digo que hemos obtenido mejoras del orden del 50%. Bien, para que todo este cambio de registros activos y registros archivados sea más visible, modificamos la homepage
Se las voy a mostrar ahora. Estoy compartiendo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? ¿No? Bueno, déjenme ver si comparto. Ahí, ok, perdónenme. Bien, lo que pueden ver es básicamente unas gráficas que muestran cuántos, a la izquierda cuántos registros se tienen activos, a la derecha los activados, información sobre qué significa qué cosa, esto, una información, acciones relacionadas con cada una de las tareas y un registro histórico abajo de cuáles fueron las conversiones realizadas. En esto, si yo modifico, bueno, era obvio que se me iba a terminar la sesión. Si yo quiero ver los registros activos, que estos son los que en este momento mis usuarios están realizando, lo puedo ver. De igual manera, la diferencia principal que yo les voy a mostrar porque ustedes quizás no se den cuenta, es que la fecha, ¿sí? Todos estos filtros son por strings, ya que el filtro se realiza sobre el valor de un campo string, a pesar de que decimos tabla o entidad. Y vamos a tener lo mismo para los campos archivados. Efectivamente van a ver lo mismo, exactamente. Lo único que estamos viendo sobre otros datos. Y acá sí tenemos combos, porque aquí efectivamente hay una estructura de base de datos que hay tablas, hay definidos, hay una estructura normalizada de base de datos para consultar. Bueno, en esto podemos, este sería el proceso de archivado, vemos las últimas X. Esto no ha cambiado, así que no. En grandes líneas, acá es donde ustedes se estarían moviendo para ver qué es lo que está ocurriendo a nivel de, ¿cómo se llama? De la base de datos de auditoría. Esto es acá. Volviendo a la presentación. Para todos aquellos que estén pensando en actualizarse, me gustaría hacer solo un par de comentarios. La reorganización normalmente nosotros la distribuimos los scripts. Dice, esta versión requiere una reorganización, básicamente para el cambio de tipo de datos para soportar los milisegundos. Normalmente, para que a ustedes les resulte más fácil, con la instalación de Audit se distribuye el script, digamos, que generó GeneXus y que la idea básicamente es, no se agrega nada, simplemente se arma ese script para que les resulte más fácil en el momento de ir a aplicarlo. No lo tienen que hacer ustedes, lo pueden sacar de ahí. Lo otro que deberían tener en consideración es el soporte de UTC. En aplicaciones, si ustedes tienen el valor de la propiedad DateTimeZone en UTC y ya la tenían y tienen este problema, lo que va a pasar es que Audit, cuando instalen la versión nueva, va a empezar a partir de que se instale, a empezar a grabar en UTC. O sea, van a tener parte grabado fuera de ese UTC, en el timezone del server, y a partir del momento que instalen en UTC. Pueden evitar eso cambiando de valor de propiedad o pueden soportar ese cambio, dependerá de ustedes. Pero es algo a tener en cuenta para que no los sorprenda, simplemente eso. Bueno, creo que ya es lo último. Estos son nuestros canales de comunicación y nuestra forma de
de conectarnos con ustedes a nivel de ayuda, nuestro wiki. Estos son todos los productos de la suite K2B Tools. Ya muchos de ustedes seguramente los conocen. K2B Tools para web, para desarrollar aplicaciones en ambientes GNexus, para desarrollar aplicaciones web en ambientes GNexus. Mobile, para mejorar la productividad en el ambiente mobile. Audit, obviamente. Y Callview para agregar, para en cualquier tipo de aplicación, la posibilidad de videollamada. ¿Ok? Señores, muchas gracias y quedamos aquí para contestar algunas preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Gustavo. Ahí, mira, ya tenemos una consulta. Dale. Bueno, Fabricio, buenas tardes. Si definimos una unidad, mi estructura actual de RB, 1, 5 o 2 o cuál. Sabes que no estoy entendiendo. Para colocar K2B Audit se requeriría crecer a 1, 5 o 2 o actual. No sé a qué te estás refiriendo. No estoy entendiendo la pregunta. Quiero saber en qué crecer. ¿Trabaja con alguna versión de K2B particular? Ah, no. De K2B, perdón. Si es de K2B Tools, la versión actual de K2B Audit trabaja con la 14.01. ¿no? Perdón, 14.1. Sí. Si es esa la pregunta, es a partir de la 14.1. No, lo que pasa es que no veía que esas versiones no. Esta pregunta la hizo Marcelo. No sé, Fabricio, si con eso te respondimos o querés escribirnos algo más. Tranquilo, sigan, perfecto. Bueno. Mira, acá tenemos también el proyecto ahí. Gracias. Ahí Federico está haciendo una consulta. Es más que... sí. Bueno, esa historia como continuó bien. Yo hace tiempo que ahora no hablo con Ramón, es el primer usuario de GNexus. En realidad el Audit no nació ahí, pero yo hice una historia relacionada con eso, en cómo este amigo Ramón había detectado usando el journal de la S400 que lo estaban robando. Ahí te publico una de Marcelo. No se implementaba una base existente, por ejemplo. Sí, perfecto. A ver, en el caso de Bantotal, bueno, de hecho ahora Bantotal, si yo no estoy entendiendo mal, lo están llevando a las últimas versiones, no sé dónde estaría. Pero supónganse que ustedes no se pueden integrar exactamente a la base de datos, a la base de conocimientos de la aplicación que tienen. Lo único que se necesita para K2B Audit es tener la estructura de base de datos, con lo cual se podría crear otra KB. Eso es lo que recomendamos, por ejemplo, para aplicaciones que nunca fueron desarrolladas con GNexus. De alguna manera se obtiene la estructura de base de datos y se define en esa base de conocimientos, que solo tiene la estructura, qué es lo que se quiere auditar y a partir de ahí se trabaja. O sea que perfectamente la respuesta resumida es sí, se puede usar en cualquier versión en cualquier aplicación. Hay que hacer la aplicación, si además necesita saber qué usuario está realmente conectado a la base de datos en determinado momento, lo que hay que hacer una pequeña modificación en la aplicación, eso sí, en su estructura de conexión, solo en el código de conexión a la base de datos, tiene que ejecutar determinado código para que GNexus, para que los triggers puedan acceder a la información de cuál es el usuario que la aplicación sabe que está ejecutando
en la base de datos. Bueno, y te respondimos, Marcelo. Si no, igual yo puedo dejar el mail de contacto. Perfecto, Podemos sí. seguir charlando. Ahí tenemos otra pregunta. Ahora sí. Sí, la respuesta es sí. Hay versiones de Audit para con y sin K2B Tools. Obviamente, las que trabajan con K2B Tools tienen un aspecto. Estoy diciendo, el rendimiento, no, perdón. ¿El rendimiento de nuestras aplicaciones se ve afectado de alguna manera por la incorporación de Audit? Sí, sí se ve. Digo, se ve afectado en lo menos que se puede. Es decir, por cada actualización en la base de datos, cuando digo actualización hablo en forma genérica, ya sea un insert, un update, un delete, se va a grabar un único registro en una tabla. Esa es toda la carga. Dependiendo de la base de datos del administrador, si es SQL Server, Oracle, lo que sea, ese costo es mayor o menor, pero ese es el costo. Eso es lo que pudimos hacer, es lo que pudimos obtener. Ahora tenemos otra aquí. Tú podés, la pregunta dice, todos la ven la pregunta, ¿no? Todos la ven. Se auditan los atributos que tú quieras. ¿Va? Incluso se auditan los registros que tú quieras. Yo puedo decidir qué atributos se auditan, puedo decidir que se auditen solo los atributos que cumplen determinadas condiciones. Yo qué sé, digo, puedo jugar mucho con todo lo que es auditoría. Acá te voy a dejar este comentario que me parece muy interesante. Si querés comentarlo. Dame un segundo. Acá lo que dice es que en Brasil tenemos una ley de protección de los datos y uno de los requisitos es almacenar todas las consultas realizadas en la aplicación. Con Audit es posible grabar las consultas o filtros utilizados por el usuario. La respuesta es sí y no. A ver, la respuesta es sí. Estamos hablando, eso lo resuelve otra funcionalidad de Audit que en este momento no la mencionamos, que es el Activity Log. Espero que en breve podamos hacer algo para que todos ustedes la conozcan mejor. Es una feature que ya existe hace algunas versiones, creo, sin mal, entre 6 y algo 7. Pero sí, es decir, la auditoría solo muestra las modificaciones, no muestra quién estuvo mirando qué. Y esto sí es posible con esta otra funcionalidad. Tenemos muchas consultas. Vamos a ir publicando alguna más. Dale. No les quiero sacar mucho tiempo. A ver, esta pregunta lo que está hablando de dos atributos con el mismo, están auditando en la misma base de datos dos atributos de bases de conocimientos diferentes. Esto no está, en principio no estaba pensado en el audit, eso no está pensado así, es multitenant, pero de la misma aplicación. En la versión no se ajustó esto, en la versión 8.0 esto no se ajustó. En principio no lo tenemos como un problema, simplemente no está pensado. Es decir, si se quieren auditar dos bases de conocimientos diferentes, lo que se hace es tener dos instancias del audit. A ver, o hay una preocupación de tener los nombres de atributos diferentes, o vamos a tener pequeño problema, que es el que estás teniendo. Podemos siguiente. en contacto con Matías. Sí, claro. Vamos a intentar resolverlo. Sí, la respuesta es sí, se pueden auditar los campos que se quieran. Por defecto se auditan todos los atributos, pero es ir y cambiar una propiedad en cada atributo y decirle que ese atributo no se audita. Marcelo hizo una pregunta y después agregó otra.
Guarda un solo registro sin importar sí, guarda un solo registro sin importar la cantidad de atributos que guarde. Para ser más claro, el registro tiene información X, pero adentro tiene un XML, el más chico que se nos ocurrió posible, que tiene atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor, atributo. Ese es un XML, o sea que es un string, por eso es difícilmente analizable y no lo teníamos analizado hasta ahora. Pero la respuesta es sí, un solo registro. ¿Sí? No, las imágenes no se están rastreando las imágenes. Ni las imágenes ni los long varchar. Bien, ya tenemos bastante información de Marcelo. A ver, la herramienta de auditoría permite auditar toda la base de datos. Bueno, sí, toda la base de datos conocida por GeneXus, sí. Auditar una selección de tabla de base de datos, también. Auditar campos de una tabla de base de datos, también. La información propia de auditoría se almacena en una base de datos aparte, donde allí hay consulta. La información propia de auditoría, efectivamente, tiene una estructura de base de datos separada. En algunos usuarios deciden efectivamente tenerla separada, es decir, una base de conocimientos con lo que es el analyzer y otra base de datos con la aplicación auditada. Algunos otros clientes las fusionan y tienen todo en una. Depende de cada persona. No es hay para todos los gustos. La herramienta está pensada para auditar tablas de parámetros, poca modificación, o para auditar tablas de datos, alta carga de modificaciones. A ver, para las dos últimas preguntas. La herramienta está pensada para auditar tablas de alto y bajo rendimiento, perdón, de alto y baja modificación. Eso no es un problema. O en algunas situaciones, imaginemos, por ejemplo, una carga masiva de datos que, no sé, me llegan todos los movimientos de los medicamentos de los últimos 10 años. A veces pasa que eso no se quiere auditar. ¿Por qué? Porque eso se conoce, se sabe que es un proceso y eso no se quiere auditar. Evidentemente, si se audita va a tener una performance, si no se audita va a tener otra. La carga en general es la menos posible, pero es carga, al fin. Es decir, entonces, a veces lo que hace es o se filtran, si hay datos que permitan decidir si esos registros son diferentes a los generados por otros mecanismos, esos no se auditan, y si no, se bajan los filtros, se bajan los triggers, se suben los triggers durante ese momento. ¿Ok? Pero la respuesta es sí, a los dos casos. Bueno, vamos con las últimas 3 preguntas. Dale. Y cerramos aquí. Sí, efectivamente hay un atributo que es el tenant, que está pensado para este esquema. ¿Más? Sebastián. Bueno, esto está relacionado con la pregunta, 2 o 3 preguntas anteriores, que es que el mismo atributo tiene diferentes... no lo teníamos pensado, por lo menos yo no, pero no es algo que se descarte, para nada. Y vamos con la última, de Jaime. Si tiene otra cosa, eso de editar 10 de ellos por separado. Sí, sin problema. Me queda un poco el de auditar por separado, no sé qué quiere decir, pero si una tabla tiene 1000 atributos y solo quiero auditar uno, puedo hacerlo. Bueno, perfecto, Gustavo. Bueno. Si vamos cerrando por acá, yo les voy a volver a dejar en el chat para donde pueden descargar, si quieren que Audit 8, probar, quedamos en contacto en el sitio web. También nos pueden escribir, nos pueden seguir en las redes sociales y
como les dije, les voy a estar enviando el video para que lo puedan revivir. Todo tuyo. Bueno, amigos, muchas gracias y hasta la próxima. Entonces, quedamos, como dice Emiliana, quedamos a la orden y nos vemos en la próxima. Buenas tardes.